¿Existe la vida después de la muerte? Vamos a verlo. En primera instancia hay que entender que es una respuesta que a través de cientos de años que la humanidad vive sobre el planeta no la ha podido responder. Científicamente no hay pruebas empíricas que puedan avalar que luego de la muerte hay vida, aunque algunas tendencias filosóficas y espirituales sí lo avalan. Ahora, antes de que tu mente se vaya a un imaginario o a una fantasía y que te lleve a pensar cualquier delirio místico, vamos a venir un poquito más cerca de lo que es la vida. La vida en sí es la expresión de la vitalidad y por ende esa vitalidad, que en un punto en la esencia humana es el líbido, se juega día a día en el cotidiano mediante el deseo. Entonces, toda esa vida, todo ese deseo de vivir que nosotros tenemos, al final de la vida concluye. Entonces, ¿qué sentido tendría la vida si al final de la misma se termina? Justamente esa terminación, esa culminación de vida, que es la muerte, es lo que le da sentido a la vida. Pero antes de seguir profundizando e indagando en esta temática, vamos a ver una pequeña cosa. Generalmente el que se niega a la muerte, o sea, a un estado de cambio, es el yo, es el ego. Y ese yo en primera instancia ha quedado consolidado y formado por la forma que adquirió en relación y en vínculo con el externo. Es por eso que esa forma de ser que cada uno de nosotros tenemos, a lo largo de la vida va a ir cambiando su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de obrar, porque nunca somos lo mismo. Siempre estamos en un cambio constante. Ese cambio implica que una forma se transforme y esa forma que se transforma deja la forma estipulada para que la energía contenida se libere y por ende adquiera otra forma. Ese proceso de vida y muerte que la forma atraviesa se llama revitalización del sistema. A veces podemos sentir que el sistema se revitaliza simplemente cuando alguna situación nos pone en una sensación de sensibilidad, en una situación sensible. Y en ese momento nos sentimos vulnerables, justamente porque sucedió o aconteció un algo que a la forma preestablecida la llevó a abrirse y liberar lo contenido. El yo va a percibir justamente esa liberación y esa apertura al plano más sensible de su propia sensibilidad como una vulnerabilidad. Es así que esta vulnerabilidad lo que va a estar haciendo es liberar las tensiones que en nuestro yo generó con nuestra propia vida, pero que son tensiones inconscientes. Es por esto que cada vez que hablamos de si existe vida después de la muerte, tendríamos que consultarnos cuántas veces estuvimos en situaciones que nos llevaron al cambio, que nos llevaron a morir a lo que nosotros considerábamos como realidad y nos presentaron la apertura a un nuevo espacio, a una nueva forma de habitar la realidad. Es por eso que sí existe la vida después de la muerte, pero siempre y cuando que tengamos en cuenta que nosotros vamos muriendo, vamos cambiando de forma, vámonos desprendiendo de aquello que nos constituyó, que nos dio forma, que nos dijo que éramos de una determinada manera, pero que tarde o temprano la vida nos va a proponer integrarnos a una realidad mucho más amplia y mucho más rica para seguir viviendo la experiencia humana. Y atención con esto, porque justamente la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. ¿Y cuál es la moneda? La existencia. Por eso podemos decir que la vida es un proceso de existencia y todo depende de cómo vos la vivas, de cómo juegas tu propio deseo y si realmente sos auténtico en tu forma de elegir aquellas cosas a las que te involucras, aquellas cosas que te dan ánimo a poder seguir adelante y crear tu realidad. Es por eso, y en muchos libros arcaicos, se menciona que cuando morimos vamos a ser juzgados justamente por cómo jugamos nuestro deseo. No por si hicimos las cosas bien o mal, si simplemente nos animamos a poner en el cotidiano, en el día a día, todo lo que somos y lo que añoramos. Si jugamos el deseo de ser que nos constituye internamente. Por eso el camino de autosanación y autoconocimiento nos lleva justamente a ir descubriendo esa esencia de ser que habita dentro nuestro, esa esencia de ser que es como una obra de arte que se encuentra en la piedra, pero todavía hay que sacar lo que sobra. Generalmente pensamos en la muerte como algo doloroso, como algo que se nos va, como algo que nos presenta un vacío existencial en donde no sé con qué llenarlo.
Y sin embargo, en esa instancia de intensidad, lo que nuestra mente intenta hacer es liberar todo, cosa que la situación pase rápido, o por lo contrario, concentrar todo para sentir que puedo retener y que algo que añoraba, sea un trabajo, una relación, una persona, siga con nosotros. Y por ende, tomamos sus cosas, sus pertenencias, y nos aferramos con uñas y dientes sin dejar partir aquello que ya partió. Es por eso que el proceso de transformación nos va a llevar a atravesar el dolor, un dolor que tiene que ver con la liberación de una forma que concebí como propia, pero que ya no me sirve para crecer. Es así que podemos ver como ejemplo como cuando un niño toma conciencia de la realidad, empieza a aparecerle el miedo a entregarse y abrirse a esa realidad, justamente por una cuestión de que ya dimensiona que puede haber peligro. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros vivimos intensamente cuando la realidad nos presenta una situación que nos hace entrar en contacto con la vulnerabilidad, automáticamente tenemos miedo de volver a abrirnos a la vida. Y si llegamos a ver acontecido una situación de intensidad como una enfermedad profunda o inclusive una depresión, a veces tenemos miedo de que eso que atravesamos en algún momento vuelva a acontecernos. Y acá te pido que prestes mucha atención, porque justamente por haberlo transitado no es que va a volver. Justamente como tu conciencia creció, se expandió y se enriqueció, es solamente el registro de tu memoria emocional, la que te lleva a creer que puede venir algo que en el pasado te dolió o te puso en un estado que no fue elegido por vos. Eso es una ilusión emocional, es un registro de memoria que la emoción guarda para autoprotegerse. Sin embargo, tu conciencia, por haber estado involucrada en esa situación, se expandió y creció, se hizo más fuerte, tomó algo que parecía doloroso, lo atravesó y por ende se fortaleció. Cada vez que nosotros estamos ante una situación de dolor, ante una situación de cambio, hay que dimensionar que el mejor proceso para atravesar esto es abrazar el dolor, no tomar una decisión tratando de evitar o evadir algo que estamos sintiendo, siempre y cuando esa decisión sea con nosotros mismos. Con esto quiero decir que no nos vamos a exponer a una situación peligrosa dada por el externo, sino que a veces la vida nos lleva a estar involucrados, estar implícitamente ligados a una situación que no elegí, pero que me está afectando. Y por ende, la única forma de atravesarla es abrazándola. Es justamente cuando uno se anima a atravesar esos procesos que quizás nos lleven a la transformación, al dolor, y por ende se transforma. Es justamente cuando nosotros nos permitimos atravesar estos procesos de transformación y cambio que le vamos dando un lugar a la muerte para revitalizar la vida. Esa muerte que en realidad es un cambio de estado y que nos va a llevar a liberarnos de aquellas cuestiones a las que estamos sujetos que quizás ni siquiera son nuestras, que nos dieron forma, que nos sirvieron, pero que la vida continúa y nos lleva a un nuevo cambio y a un nuevo escenario. Es así que todos nosotros vamos a tener la posibilidad de que cada vez que nos animemos a transformar, no porque alguien lo diga, sino porque la vida me da la posibilidad de cambio, integrarnos a una realidad mayor. Y esto implica la confianza en la vida. Cuando nosotros nos entregamos al devenir de la vida y dejamos que la vida haga de nosotros la obra de ser que estamos destinados a ser, es cuando nos entregamos a la confianza divina. Esa confianza divina no es una fe ciega, sino es una fe de que uno puede atravesar esas situaciones de intensidad arrojándose al caudal del río de la vida, en donde todo fluye y donde seguramente encontremos una mejor versión auténtica y consciente de uno mismo.